Somos el grupo 8 y vamos a resolver el problema 4 de la tarea 5B. En el ejercicio nos pide observar la figura y nos indica los valores del capacitor y de la FEM, en la cual el capacitor es de 5.90 microfaradios y la FEM es de 28 voltios. Esta FEM tiene una resistencia despreciable, por lo que es ideal. Inicialmente el capacitor está descargado y el interruptor CS está en la posición 1 y luego este se va a mover en la posición 2, por lo que este va a comenzar a cargarse. Por lo tanto, el ejercicio nos pide que hagamos cálculos, los cuales se van a realizar para saber los valores de la carga, cómo será el valor de la resistencia después de haberse cargado después de mucho tiempo y cuánto tiempo después de haber movido el interruptor en la posición 2, la carga del capacitor es igual al 99% del valor calculado en la parte A. Entonces, eso se va a resolver en este problema. Buenas, yo voy a dar solución al problema 4 del literal A, siendo más específicos, que nos pide cuál será la carga en el capacitor mucho tiempo después de que el interruptor se mueva a la posición 2. Bueno, después de mucho tiempo el capacitor se carga por completo y este no deja fluir la corriente, por lo que podemos decir de que se actúa como un circuito abierto. En este caso usamos ley de Kirchhoff en el que obtenemos la siguiente ecuación, que es el valor de la FEM menos el voltaje del capacitor menos el voltaje de la resistencia. El voltaje del capacitor lo podemos escribir como la carga sobre la capacitancia y el voltaje de la resistencia lo podemos escribir como la corriente por la resistencia por la ley de Ohm. Entonces, como ya habíamos dicho, este no es a fluir corriente, la corriente sería cero, cero por la resistencia sería cero, la capacitancia nos la dan en el ejercicio, que es igual a 5.9 por 10 a la menos 6 faradios, y el valor de la FEN, que es 28, la carga sobre la capacitancia pasa al otro lado con signo positivo. Entonces, una vez pasa al otro lado, el valor de la capacitancia pasa a multiplicar por el valor de la FEM y esto lo hacemos para encontrar el valor de la carga y multiplicando estos dos valores nos da que el capacitor tiene una carga de 165.2 microcoulomb. Muy bien, yo presentaré la resolución del literal B. Después de haber movido el interruptor a la posición 2 durante 3 milisegundos, se mide la carga en el capacitor y resulta ser de 100 microcoulombs. ¿Cuál es el valor de la resistencia R? Nosotros tenemos aquí la posición 2 con nuestra respectiva FEM, una resistencia y un capacitor. Nosotros podemos aplicar la fórmula de carga para un capacitor, la cual nos puede indicar la carga de un capacitor en un tiempo específico. Con estos datos, que la carga final ya la obtuvimos en el literal anterior, el literal A, la cual es de 165.2 microcoulombs, la carga en el segundo 0,003 nos lo está dando el ejercicio, el tiempo también, y la capacitancia es un dato que obtenemos del ejercicio como tal. Nosotros podemos utilizar estos datos dentro de la fórmula para aplicar operaciones algebraicas y poder llegar a la respuesta de R. Reemplazamos todos los datos y solo tenemos una incógnita, la cual sería R. Utilizamos operaciones matemáticas básicas y llegamos a la respuesta de 547.41 ohmios. Hola, mi nombre es Jordi Viñay y para continuar con la resolución de este problema vamos con el literal C, el cual nos dice en cuánto tiempo después de haber movido el interruptor a la posición 2, la carga del capacitor será igual al 99% del valor calculado en la parte A. Para resolver este literal necesitamos dos datos obtenidos en los literales anteriores. El primer dato se obtuvo en el literal A y es que la carga del capacitor es igual a la FEM por la capacidad. Y el segundo dato va a ser que la resistencia del circuito es igual a 546 ohmios. Entonces, por condición de este problema, la carga que nos piden es igual al 99% de la carga obtenida en el literal A. Y utilizando la fórmula de la carga del capacitor, pues tenemos que, haciendo el correcto despeje matemático y simplificando, el tiempo va a ser igual a menos la resistencia por la capacidad por el logaritmo natural de 0.01. Y metiendo todos los datos ya conocidos a la calculadora, nos da que el tiempo es igual a 0.0148 segundos, lo que es lo mismo 14.8 milisegundos. Gracias. Buenas noches, soy el estudiante Elkin Álvarez, del grupo 8, y yo voy a explicar una comprobación que hicimos para el literal C.
¿Qué nos pedía el literal C? ¿Cuánto tiempo se demoraría la carga para la carga de la capacitancia para llegar a su 99%? ¿Qué comprobación vamos a hacer? En este caso, lo vamos a hacer por el método de 5 tau. Primero comenzamos calculando el tau, que va a ser R por C. La R nos dio en el literal C, en el literal B, perdón, y la capacitancia nos la dio el ejercicio. Haciendo esta multiplicación de tau igual a resistencia por capacitancia, nos dio una constante de tiempo de 3.22 milisegundos. Ahora, calculamos el tiempo total que nos piden, porque nos piden el 99% del tiempo que se demoraría de la carga, para que la carga llegue a ese 99%. Sabemos que si multiplicamos al tau por 5, nos aproximaríamos a un 99.3% de la carga total. Entonces multiplicamos 5 por ese 3.22, nos da 16.1 milisegundos. Ahora comparamos los resultados por los métodos, por el método que usamos en el literal C y por este método. En el literal C nos dio que el tiempo era 15 milisegundos y usando este método nos da que son 16.1 milisegundos. Ahora, ¿por qué nos dio diferente el tiempo? Porque, como lo dije anteriormente, cuando usamos el método de 5 taus, estamos calculando un 99.3% de la carga total. Entonces este sería el tiempo que se tomaría un 99.3%. En cambio, este resultado acá nos dio cuando tomamos el tiempo que la carga se demoraría en llegar a un 99%. Muchas gracias.